Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con los temas del curso de ecuaciones diferenciales. El primer tema, vamos a hablar sobre los modelos matemáticos básicos que se pueden representar mediante ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver lo que es la definición de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas o diferenciales de una o más variable dependiente con respecto a una o más variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llevaron cálculos de una variable o de varias variables, vieron lo que era la derivada. Ustedes tenían una variable y que era función de otra variable x y querían sacar la derivada de y con respecto de la variable x, ustedes aplicaban las fórmulas de derivadas para obtener la derivada de esa función. Bueno, en este curso de ecuaciones diferenciales vamos a ir al revés. A partir de una ecuación que contiene una derivada, como esta, nosotros vamos a obtener la función y que satisfaga a esa ecuación diferencial. O sea, vamos a ir en el sentido contrario. De la derivada vamos a obtener una función y que satisfaga a esa ecuación diferencial. Y eso es a lo que le llamamos resolver la ecuación diferencial, a encontrar a la función que satisfaga a nuestra ecuación diferencial. Esta función no siempre es una función explícita, como aquí, en la cual y está en función de x. Puede también que nuestra solución sea una función implícita. ¿Por qué es importante estudiar a las ecuaciones diferenciales? Bueno, los modelos matemáticos en general son representaciones de diferentes fenómenos físicos y químicos. Estos fenómenos físicos y químicos que vemos en nuestra realidad pueden representarse mediante relaciones entre variables. En estas relaciones, si yo hago cambiar a una de mis variables, eso va a hacer que las otras también cambien. Entonces, lo que nosotros llamamos modelos matemáticos es la representación, por medio de ecuaciones generalmente, es la representación de cómo se relacionan las variables que afectan a un fenómeno. Es decir, los modelos matemáticos representan cómo el cambio de una de las variables afecta a las otras variables. Cuando nosotros estamos hablando de cambios infinitesimales, que también se les conoce como cambios diferenciales, es decir, cambios muy pequeños dentro de mi variable, entonces vamos a poder utilizar ecuaciones diferenciales. En realidad hay muchas ecuaciones, algunas que ustedes ya conocen y otras que van a ir conociendo, en donde se utilizan ecuaciones diferenciales para representar diferentes fenómenos. Por ejemplo, un objeto que va en caída libre, nosotros sabemos que el cambio de su velocidad con respecto al tiempo es de 9.8 metros por segundo cada segundo. Es decir, cada segundo que ese objeto, su velocidad aumenta en 9.8 metros por segundo. Eso es la aceleración de la gravedad que todos conocemos. Bueno, pero además la velocidad en realidad es un cambio en la posición del cuerpo con respecto al tiempo. Entonces, si la aceleración de la gravedad es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, pero la velocidad es un cambio en la posición con respecto al tiempo, entonces aquí ya estamos hablando de una derivada de segundo orden. ¿Por qué? Yo saco la derivada de otra derivada. Entonces, la aceleración de la gravedad en realidad es la segunda derivada de la posición, que es x, con respecto al tiempo. Bueno, ese es un ejemplo muy básico. Pero también hay otros fenómenos que se representan mediante ecuaciones diferenciales. En la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración, pero ya explicamos acá arriba que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo.
es decir, el cambio de la posición con respecto al tiempo. En fundamentos de transferencia de calor, ustedes van a ver la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué nos describe? ¿Qué fenómeno nos describe la ley de enfriamiento de Newton? Pues nos describe el cambio en la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo. Cómo ese cuerpo se va enfriando, cómo cambia su temperatura o cómo disminuye su temperatura con respecto al tiempo. ¿Y qué está involucrado en ese enfriamiento? Bueno, la temperatura del cuerpo que estamos estudiando, la temperatura de los alrededores, el área superficial o el área de intercambio de calor entre el cuerpo y los alrededores, la masa del cuerpo y algunos coeficientes y valores constantes que también se ven involucrados en ese enfriamiento. Ese es otro ejemplo de una ecuación diferencial que ustedes van a usar mucho cuando lleven transferencia de calor. Bueno, otro que van a utilizar en cinética química, en ingeniería de reactores, es la ley de la velocidad de reacción. La ley de la velocidad de reacción es una ecuación que nos define cómo cambia la concentración de un reactivo o producto con respecto al tiempo. Cuando yo estoy hablando de reactivos, como la concentración va disminuyendo, porque los reactivos se consumen, pues por eso utilizo un signo negativo. Si yo estuviera hablando de la concentración de un producto, los productos aumentan conforme transcurre la reacción, entonces este signo negativo no iría. En este caso, K es la constante de velocidad de reacción que se calculan experimentalmente y la concentración o el cambio en la concentración con respecto al tiempo generalmente se obtiene mediante una función exponencial, donde n es el orden de reacción. En el caso de reacciones elementales, el valor de n está relacionado con la estequiometría de la reacción. Bueno, entonces estos son solo algunos ejemplos sencillos, digamos, de ecuaciones diferenciales que se utilizan en ingeniería química para representar fenómenos físicos y químicos.